Bendiciones, hermanos. Un placer una vez más poder compartir con ustedes en estas células virtuales. Que Dios bendiga a todos los hombres y mujeres que nos están viendo a través de este medio. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema lindísimo. Desde hace unos días para acá, el Señor ha venido poniendo en mi corazón una gran necesidad de la oración en el pueblo. Lógicamente en la oración personal y solo frutos positivos hemos visto, ¿verdad? En cuanto a eso, la misma oración mía, ¿verdad? La búsqueda personal. Pero lógicamente el Señor nos ha escogido a nosotros, pastores, líderes, a que estemos hablando con el pueblo, para que el pueblo vea cuál es la dirección que el Señor quiere que vayamos todos. En esta ocasión, hermanos, vamos a tocar un tema muy lindo y es sobre la oración, como les estoy mencionando. Y quiero que esta vez me acompañen al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Y el tema de esta célula, de esta ocasión, es ¿por qué debemos orar? Hay muchas razones por las cuales vamos a orar y en esta ocasión vamos a mencionar tres, que quizás en las próximas células que nos toque compartir, vamos a seguir dándole seguimiento. ¿Por qué debemos orar? Es el título de la célula de esta noche. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Conocemos que Elías, todos los que hemos leído la Biblia, que tenemos años de estar en el Evangelio, o si usted es una persona que está comenzando en el Evangelio, le invito para que vaya y empiece a leer la palabra y la historia del profeta Elías. En Primera de Reyes, sabemos que Elías es uno de los profetas mayores, uno de los profetas que más revelación ha tenido a través de la historia. Y en este caso, Elías, voy a comentarles que con los líderes en algún momento estuvimos compartiendo una enseñanza también con el grupo de líderes y estábamos hablando de, digamos que, tres hombres, y Elías era uno de ellos, los cuales en oración siempre escucharon la voz de Dios y esto les ayudó a hacer y desarrollar el ministerio por el cual fueron llamados. Me acuerdo de Daniel, número 1, estuvimos hablando de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor dio un edicto, ¿verdad? Que tenían que adorarlo a él y a una imagen que él había creado. Y Daniel dice la palabra que más bien era prohibido orar a ningún otro Dios que no fuera al rey Nabucodonosor y a la imagen que él había creado. Pero más bien Daniel, el profeta, dice la palabra que abría las ventanas 3 veces al día y oraba. Daniel dice la palabra que él prefirió morir a dejar de orar. Escuche, porque el edicto que había de parte del rey era el que adoraba a otro Dios iba a ser muerto, ¿verdad? Y él más bien prefirió morir antes que dejar de orar. Bueno, hay gente que lógicamente en una situación así preferiría su propia vida que seguir orando. Bueno, pues Daniel era uno de estos hombres y todos conocemos el desarrollo de su historia, ¿verdad? Que por ser él, el Señor lo libró, ¿verdad? De la aflicción que el rey quería hacerle. Luego viene José, ¿verdad? Dice la Biblia que José, conocemos la historia de José, fue traicionado por sus hermanos y dice que a los 17 años José se fue a la casa de Potifar, ¿verdad? Y estuvo, dice la palabra, 11 años siendo esclavo, dice así, 11 años siendo esclavo de Potifar, y dice la palabra y Jehová estaba con él. Siendo esclavo, Jehová estaba con él. Luego dice que fue a la cárcel, ¿verdad? Por la acusación que la esposa de Potifar hizo por él. Y dice la Biblia que él estuvo 2 años en la cárcel. Y dice la palabra también, Jehová estaba con él. En la cárcel, como esclavo, y en la cárcel Jehová estaba con él. Y luego sabemos que llegó a ser el segundo después del faraón. Pero eran hombres de oración, Y el tercero, Elías. Elías tremendo. Primera de Reyes 17:1 dice de la siguiente manera, hablando del profeta Elías. Entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo al rey Acab: vive Jehová de Israel, escuche, en cuya presencia estoy, dice la palabra. Qué lindo, subraya eso en su Biblia. Primera de Reyes 17:1. Vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy. No dice en cuya presencia estuve hoy en la madrugada orando,
o en cuya presencia estaré esta noche ahí en el ratito de oración. No, en cuya presencia estoy. La vida de Elías era una vida continua de comunicación y oración entre Dios y Elías, Elías y Dios. Cuando uno dice, hermanos, por ejemplo, cuando uno está conversando algo con una persona, uno no tiene que estar, lo juro, y que la cruz, y que pongo la mano, no. Si usted es un hijo de Dios, usted sabe que Dios está con usted en todo momento. Y entonces, él no decía, le juro mi rey, por esta cruz o por la Biblia, sino que dijo, bueno, en ese tiempo no había Biblia. Entonces dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, dijo él, que estoy continuamente en oración, y la misma palabra ahorita lo vamos a leer más adelante, no lo voy a adelantar, en cuya presencia estoy. ¿Cómo está uno en presencia de Dios? Ahora, vea que él le está diciendo al rey Acab, en ese momento Elías, en cuya presencia estoy. Él está hablando con el rey Acab físicamente, pero Jehová Dios no estaba ahí físicamente, sino, dice la palabra, Dios es espíritu, y Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Entonces, estar uno en comunión con Dios, estar en su presencia es a través de la oración, y ahí hay comunión. Cuando eso, acuérdense que no estaba el Espíritu Santo aquí. Hoy usted y yo podemos decir y manifestar y afirmar que nosotros estamos en la presencia del Señor, en cuya presencia estoy, porque el Espíritu Santo también habita en nosotros y es un testigo de que nosotros estamos en la presencia del Señor. Pero vea lo que dice, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Y dice, y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Que él oró para que no lloviera y no llovió, ¿verdad? Entonces, hasta que mi boca lo diga, volverá a llover. Entonces, dice el versículo 2, llegó a Elías una palabra de Jehová que decía, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete, subrayenlo en su Biblia, en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Dice el versículo 4, beberás del arroyo, también subráyelo por favor en su Biblia, subráyelo, beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces, este versículo 2, vea lo que dice, qué importante. Llegó a Elías una palabra de Jehová que decía, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete. Escuche, escóndete. Imagínense que él está en presencia de Dios, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá, ¿verdad? Dice Elías y todo esto. Y este Elías, que todos sabemos que Elías fue el que oró y descendió fuego del cielo. Este Elías que 550 profetas de Baal fueron consumidos. Perdón, él oró para que lloviera fuego del cielo, cayera fuego del cielo, y el holocausto que habían levantado estos profetas de Baal fue consumido. Luego dice la palabra que estos profetas Elías los llevó a un lugar y ahí los degolló. Pero ese hombre de Dios que acababa de hacer ese milagro y más adelante va a ser el milagro cuando en el versículo 20 en adelante habla sobre los profetas de Baal. Pero también la Biblia nos dice en la historia de Elías, ¿verdad? Que en 2 ocasiones el rey Acab mandó llamar a Elías y le dijo con un capitán, y cada capitán llevaba 50 soldados, le decían, varón de Dios, dice el rey que descienda. Y eso está a partir del capítulo 18 de Primera de Reyes, ¿verdad? Y dice que esos capitanes venían con 50 hombres y le decían, varón de Dios, desciende porque el rey te llama. Y Elías decía, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y los consumió a ese capitán y 50. Luego mandaron otro capitán y dijo, si soy varón de Dios, que descienda. Le dijeron lo mismo, dice el rey Acab que descienda al segundo capitán. Y dice, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma, y consumió el capitán y los 50. Y al tercer capitán se humilló y le dijo, mira, ten en estima mi alma. Entonces Dios le dijo, acompáñalo. Entonces Elías lo acompañó, ¿verdad? Este Elías, que cuando abría su boca y decía, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma, a este Elías el Señor le dice en el versículo 2 del capítulo 17, escóndete. ¿No le parece a usted eso, cómo se llama?
como para llamar la atención. ¿Sabe qué significa escóndete? Para nosotros en estos tiempos, seamos precavidos. Muchos somos, la fe mueve montañas, dice la palabra. La fe mueve montañas. Pero en este caso, sabemos que el rey quería mandar a matar a Elías. Y entonces Dios le dice, escóndete. Pero el mismo Dios quiso descender fuego al cielo, no pudo haberlo hecho Pero hay un momento, hermanos, de que nosotros tenemos que ser precavidos. Hoy por hoy, hermanos, con estas enfermedades, este virus y todo eso, tenemos que ser precavidos también. Claro, yo creo en el Señor Jesucristo. Hermanos, si usted no lo sabía, yo se lo digo, yo tuve COVID y no tengo ningún problema en decirlo. Eso no es lepra ni es otra cosa peor. Pero yo lo tuve. Pero el Señor me levantó de ahí para la gloria de su nombre. Pero ¿sabe qué? Tuve que tomarme medicinitas y sobre todo orar, porque el tema de esta ocasión es ¿por qué debemos de orar? Entonces, ¿por qué debemos de orar? Porque cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, oímos su voz y obedecemos a su voz, porque nada hacemos nosotros con oír su voz si no la vamos a obedecer. Y vea que el Señor le dice, escóndete. Bueno, el Señor hoy día nos dice a nosotros, sean precavidos, lávense las manitas, pónganse ahí la cuestión esta y en el nombre de Jesús vamos a nosotros a poder liberar esta situación. Y a los que nos dio, ¿verdad? En el nombre de Jesús reprendemos, Señor. Yo me acuerdo cuando yo estaba en lo más complicado de la situación del COVID que yo tuve. Yo llegué ahí y en la cama ahí, todo quebrantado y todo. Yo le decía, me levantaba mi mano ahí, que me dolían mucho las articulaciones. Y le decía, Señor, muerto no te puedo adorar, ¿verdad? Y aquí te adoro, Señor. Pero estaba en una constante oración. Y el Señor tuvo misericordia, porque sabemos que mucha gente les dio esto y ya han pasado a la presencia del Señor. Bueno, Él no quiso que yo pasara y aquí seguimos adelante para la gloria de Dios. Pero durante ese tiempo estuvimos en oración. Pero hay un momento que el Señor te dice, escóndete. El Señor te dice, sea precavido, tenga cuidado, ¿verdad? También recuerdo cuando el ángel de Jehová le dijo a José, a José le dijo, toma a la mujer y al niño y vete de aquí porque pretenden matar al niño, ¿verdad? Pero ese mismo ángel es el que le había dicho que él iba a ser el salvador del mundo. Entonces, ¿pero por qué no nos salva? No, José calladito obedeció la voz del ángel y se fue. Porque hay momentos que nosotros tenemos que ser muy precavidos, ¿verdad? Le dice, escóndete. Pero vea qué interesante este versículo. Dice, en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo. Subraya en su Biblia, beberás del arroyo. Yo he mandado los cuervos que te den de comer allí. Entonces, dice el versículo 5, él, Elías, partió e hizo, subráyelo también, conforme a la palabra de Jehová. Qué lindo este pasaje. O sea, Elías, el Señor le dijo, vete y al arroyo de Querit, ahí te vas a quedar, los cuervos te van a alimentar. Y le dice, en el versículo 4, beberás del arroyo. Versículo 5 dice, él partió, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Y escuche, subrayalo otra vez, y bebía del arroyo. Dios le dice, salga de aquí, escóndase, beberás del arroyo. Los cuervos le traían comida y dice la palabra, lo subraya, y bebía del arroyo. Versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Imagínese, hermano, ve este pasaje a mí, cuando yo lo leí me llamó tanto la atención. Vaya, como el Señor ha hecho con nosotros. Hermano, si usted es un hijo de Dios, y ahí vamos a pasar el bosquejito que tengo aquí. ¿Por qué debemos orar? Número 1, porque estarás bajo la dirección del Espíritu Santo en todo lo que hagas. Dice la Biblia en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por la carne, estos son hijos de ¿qué? De la carne, no pongamos otro nombre. Tú no estás llamado, hermano, a ser dirigido por otro que no sea el Espíritu Santo de Dios. Dios te diseñó para dirigirte en todo. Jesús dijo, el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Nadie puede ser dirigido por el Espíritu de Dios si no vive en el Espíritu. Y nadie podrá vivir en el Espíritu si no tiene un estilo de vida en oración. Solo el que vive en oración tendrá la capacidad de entender la voz del Espíritu. Uno de los fracasos más grandes de los hombres y mujeres es que se dejan dirigir por las circunstancias que están viviendo, también por la necesidad. Así que algo que me llamó mucho la atención del profeta Elías es que él estaba en el arroyo de Querit. Dios lo envió a ese lugar y después de algunos días, dice la Biblia, el arroyo se secó, ¿verdad? Versículo 7, 1 Reyes 17:7 dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Lo sorprendente, hermanos, de todo esto
es que a pesar de que no había agua, el profeta se quedó ahí donde Dios le dijo. Él no dejó que la necesidad decidiera por él. Él se quedó esperando la dirección de Dios. Yo conozco cristianos, hermanos, que si le pasa a las de Elías, van a empezar a claudicar, van a empezar a renunciar. ¿Qué puede ser? Digamos un ejemplo comparado con esto. Dios te dijo, abre un negocio, pero es esto. Si tú tienes esa comunión, que el mismo Elías dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Entiende? En cuya presencia estoy, que no lloverá hasta que yo abra la boca, dijo el rey Elías. Entonces, tu comunión con Dios es así, que usted diga, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que me dijo que me ponga un negocio. Y vea que el Señor le dice, sí, abre el negocio, yo te voy a bendecir el negocio. Esto es como eso, el Señor le dice, vaya ahí, yo te voy a alimentar en el arroyo y beberás del arroyo. Subraya, hermano, lo que está escrito no es por pura casualidad, pero más adelante dice, y se secó el arroyo. Si Dios te dijo, te voy a bendecir en ese negocio, te voy a bendecir en ese trabajo, y usted entra al trabajo y usted se pone, ay, mira, qué tirada, Dios me dijo que viniera este trabajo, yo oré por ese trabajo, yo oré por esa pareja, yo oré por esta, pues se me secó el arroyo. ¿Sabe qué, hermanos? Hágalas de Elías, quédese ahí queditico, hasta que el Señor te dé otra dirección. Ahora, vea qué interesante. Hay hermanitos que se les seca el agua, ¿verdad? Y empiezan a claudicar. ¿Que si Dios fue el que me puso aquí? ¿O porque ellos solo entienden a Dios cuando está con ellos mientras el arroyo tenga agua? Hay gente que solo está contento con el Señor mientras el arroyo tenga agua, sin saber que muchas veces es necesario que los arroyos se sequen, porque ustedes saben que continúa la historia. Versículo, váyase conmigo a la palabra, 1 Reyes 17:8, dice, luego Elías, estando ahí en el arroyo, sin quejarse, ¿ya?, le llegó una palabra de Jehová que decía, levántate del arroyo, ya no había agua, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Primero le dijo, ve al arroyo, ¿verdad? Ahí te voy a alimentar, vas a tener agüita. Pero después le dijo, estando ahí mismo, le dio otra dirección. ¿Pero qué era lo importante? No renegaba, no claudicaba, no renunciaba. Estaba donde el Señor lo mandó. Y dice que luego vino una palabra de Jehová que decía, levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era necesario que se secara el arroyo allá frente al Jordán? ¿Por qué? Si el arroyo no se hubiera secado, hermanos, si el arroyo no se hubiera salvado la viuda. ¿Se conocen la historia? ¿Qué pasó después? Siga leyendo la Biblia, es interesante, lee la palabra. Dice que él se fue para Sarepta y había una viuda que él le dijo, dame de comer. Y ella dice, mire, estaba preparando aquí una torta para mí, me dijo, y echarnos a morir porque no llovía, ¿verdad? Pero entonces él dice, aliméntame a mí primero, dice, aliméntame a mí. Y después trae qué tienes ahí, entonces no sé qué, con aceite. Y dice la palabra de Dios que no escaseó el aceite hasta que empezó a llover otra vez. O sea, entonces si el arroyo no se hubiera secado allá, Elías no se tiene que levantar y ir a salvar a la viuda de Sarepta y a su hijo, ¿verdad? Vaya la historia para que vea qué lindo que es. Entonces, hermanos, si lees esta historia te darás cuenta que gracias a que el arroyo se secó, Elías llegó donde la viuda de Sarepta y ya sabemos la historia de esta viuda, se la acabo de resumir. Ahí es donde me doy cuenta de que, hermanos, Elías era sensible y obediente a la voz de Dios. La Biblia dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta y mora allí, y yo le he dicho a una mujer que te sustente. Qué maravilloso, hermanos, es ver cómo este hombre de Dios, a pesar de tener sed y necesidad, no se mueve hasta que no viene la palabra de Dios. Hasta que él no escucha lo que Dios le dice, no se mueve. Muchos de los fracasos, escúcheme hermano, usted que me está oyendo, hermanita, muchos de los fracasos que hoy ocurren es por movernos sin escuchar la voz de Dios. Pero yo le pido a Dios que desde hoy usted empiece a ser dirigido por el Espíritu Santo. A veces Dios no nos guiará a donde queremos, sino donde Él quiere. Ahora, repito, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cómo es su comunión con el Señor? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué debemos de orar? Porque Satanás no podrá hacerlo caer en tentaciones. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentaciones, ¿verdad? Mateo 26:41. Es el mejor consejo que puede dar la mejor persona que nunca pecó, orar. La Biblia también nos dice a nosotros, en 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús está hablando, es la persona que nunca pecó.
Pero también dice más adelante en Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, ¿por qué? Mire bien lo que dice. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza. O sea, lo que a usted y a mí nos tienta, a él también lo tentó. La diferencia es que él nunca pecó. ¿Qué hizo Jesús para que vivir fuera del control del pecado? La respuesta está en lo primero que leímos, la oración, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando vives en una vida de oración, tu carne está bajo control del Espíritu Santo y por lo tanto Satanás no te puede hacer caer. Y para terminar, porque no serás dominado por tus pasiones y tus deseos. La Biblia dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu. O sea, es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Cuando tú hablas con alguien que ha pecado, descubrirás que toda su caída comenzó cuando dejó de orar, al descuidarse en oración. Por ahí había leído una frase hace unos tiempos atrás que decía, el que ora no peca, peca el que no ora, ¿verdad? Entonces, mientras usted se mantiene en oración y en oración, en oración, hay pecados, hermanos, y todos lo sabemos y lo hemos predicado todos los pastores de esta iglesia, que hay pecados, ¿cómo se llama? Que usted hoy en la mañana no dijo, hoy voy a pecar en este, sino que hay pecados ocasionales, es la palabra, ocasionales. Pero hay otros pecados que son deliberados y esos son los que el Señor no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, cuando tú oras, no serás dominado por la carne, ¿verdad? Si realmente quieres vivir una vida santa, rendida a Dios, tienes que saber que sin oración no será posible. Porque la Biblia nos dice y nos descubre que uno de los secretos de todos los hombres y mujeres era la vida de oración. Esto se llama dominio propio. Y solo a través de una vida de oración podrás desarrollar dominio sobre ti. Hermanos, se nos fue el tiempo muy rápido, creo yo. Quedamos pendientes en seguir hablando sobre por qué debemos de orar. Pero quiero decirle esto, hermanos. Si usted vive en oración, en comunión con Dios, el Señor le encaminará. Y estando en ese arroyo es posible que se seque el agua. Pero ¿sabe por qué? Porque el Señor tiene algo maravilloso en otro lugar. Así que, hermanos, oremos. No, dice la palabra, oremos sin cesar. Sin cesar. Usted no puede comer todo el día, ni puede tomar agua todo el día, ni puede correr todo el día, ni puede dormir todo el día. Pero sí puede orar todo el día. Que Dios me los bendiga, hermanos, y que tengan una excelente vida.